¿Qué tal, muchachos? Muy buenos días. Nuevamente con ustedes el profesor Alwin Calderón, integrante de la plana docente de Academia y Colegios Mendel, especialista en el curso de física. Y ahora vamos a continuar con el avance que tuvimos la sesión anterior. Estuvimos hablando, recuerda, de la estática, del equilibrio de los cuerpos y el diagrama de cuerpo libre. Pues bien, a continuación recordemos que en este capítulo llamado estática estudiaremos a los cuerpos que se encuentran en equilibrio mecánico. ¿Y qué era el equilibrio mecánico? Es el estado en el que un cuerpo no presenta ningún tipo de aceleración. También sabemos, y es muy importante, recordarte acerca del diagrama de cuerpo libre, o simplemente conocido como DCL. Un DCL o diagrama de cuerpo libre es la representación gráfica de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o un sistema mecánico. ¿Y cuáles son las fuerzas más importantes con las que nos vamos a encontrar a lo largo de este capítulo? Pues acá tenemos una lista de las 5 más representativas. El peso, que siempre dibujado vertical para abajo. La fuerza de tensión que está en las cuerdas aparece cuando una cuerda está siendo jalada y la dibuja siempre a lo largo de las cuerdas y saliendo de los cuerpos. Si el cuerpo está en contacto con alguna superficie, surge la normal y siempre forma 90 grados con la superficie. Si acaso la superficie es áspera, aparecerá el rozamiento fricción y siempre es opuesta al deslizamiento. Y si aparecen también en tu ejercicio resortes que están deformados, surge la llamada fuerza elástica, que es opuesta a la fuerza deformadora. Entonces, un diagrama de cuerpo libre es el procedimiento por el cual tú vas a dibujar las fuerzas. Y es momento ahora de hablarte de la primera condición de equilibrio mecánico de un cuerpo. Te voy adelantando que los cuerpos en equilibrio mecánico deben cumplir 2 condiciones. Por ahora solamente te vamos a hablar de la primera condición de equilibrio, la cual va a hacer referencia al equilibrio de traslación de un cuerpo. Y esta condición nos dice que para que un cuerpo se encuentre en equilibrio de traslación, todas las fuerzas que sobre él actúan tienen que sumar 0. Matemáticamente lo podríamos expresar así. Sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Y acá viene una pregunta para ti, ¿no es cierto? ¿Cómo hago cumplir, profesor, que las fuerzas sobre un cuerpo suman 0? Pues te cuento que hay 2 maneras, 2 procedimientos que tú puedes utilizar para que esta condición se verifique. Vamos con ellos. A ver, primera opción. Si al momento de analizar las fuerzas, si al momento de hacer el diagrama de cuerpo libre, tú observas que las fuerzas se ubican sobre los ejes coordenados X y Y, pues para esto tú vas a encontrar tus fuerzas dibujadas dispuestas a lo largo del eje X horizontal, algunas en dirección de las X positivas y otras en dirección de las X negativas. Y lo propio también va a suceder en el eje Y. Vamos a tener disposición de fuerzas en las Y positivas y en las Y negativas. ¿Qué tienes que hacer para que estas fuerzas que están en X y en Y se equilibren? Pues solo igualar sus módulos. Aquellas que van hacia las X positivas son de igual módulo que aquellas que van en dirección de las X negativas. Y lo propio en Y, ¿sí? Las que están en dirección de las Y positivas son de igual módulo que aquellas que están en dirección de las Y negativas. ¿Dudas? Bien, vamos a un ejemplo. Mira, dice, se muestra una barra de 5 kilogramos apoyada en un piso áspero y en una pared vertical lisa. Si la fuerza normal con que reacciona la pared es 40 newtons, indique el valor de la fuerza de rozamiento en el piso y de la normal de dicho piso. Usar, si es necesario, la gravedad 10 metros por segundo cuadrado. Pues bien, para la solución, lo primero que tenemos que hacer es diagrama de cuerpo libre de la barra. Eso significa dibujarle fuerzas a la barra y comenzaremos por el peso. Una fuerza vertical para abajo, que en este caso sería de 50 newton. Recuerda que es la masa de 5 por la gravedad de 10. 50 newton. Luego, fíjate en el contacto con la pared. Ahí hay una normal. Vamos a ponerle normal de A, que por dato vale 40 newton. Pero también hay contacto en el piso. Entonces, en el piso se genera una segunda normal, a la que llamaremos normal de B. Y si el piso es áspero, tiene que haber rozamiento. Profesor, ¿por qué estás dibujando el rozamiento para la izquierda? Porque la barra intenta resbalar hacia la derecha y el rozamiento se opone a ese efecto. Pues bien, observa que las fuerzas que hemos dibujado están sobre el eje X y sobre el eje Y, es decir, son horizontales, son verticales. ¿Y qué debes hacer para garantizar el equilibrio aquí? Pues simplemente a las fuerzas que tú tengas sobre el eje X y las fuerzas que tengas sobre el eje Y las vamos igualando de la siguiente manera.
fuerzas en X que van a la derecha son igual valor que aquellas que van en X a la izquierda. En este caso sería que la fuerza de rozamiento y la de 40 son igual valor. Ya tienes una primera respuesta. Lo mismo vamos a trabajar sobre el eje Y. Fuerzas que están dirigidas hacia arriba son igual valor que aquellas que están dirigidas hacia abajo. En esta oportunidad, hacia arriba tenemos la normal de B y hacia abajo tenemos el peso de 50. Mi segunda respuesta, que la normal de B va a ser 50 newton. Sencillísimo. Recuerda que esto se usa si las fuerzas van sobre los ejes X y Y. Pero profesor, ¿y si no sucede esta situación? Si las fuerzas no estuvieran en X en Y, ¿qué hacemos? Segunda opción. Al momento de hacer el diagrama de cuerpo libre, observa que las fuerzas tienen distintas direcciones. Si las fuerzas presentaran diferentes direcciones, muchachos, lo que hay que hacer es colocar a las fuerzas una a continuación de otra para que esto luego me dé un polígono de fuerzas cerrado, es decir, un polígono en donde las fuerzas se van persiguiendo. La buena noticia es que la mayoría de veces se van a formar triángulos y esos triángulos los resolveremos con ayuda de la matemática. A ver, veamos un ejemplo. Ejemplo 2. Dice el enunciado. Se muestra el reposo de una esfera lisa de 4 kilogramos de masa apoyada en una pared vertical y sujeta de una cuerda inextensible. Indica el valor de la tensión que soporta la cuerda si la gravedad es considerada 10 metros por segundo al cuadrado. Pues bien, para la solución ya sabes lo primero que vamos a hacer. Debo hacer el diagrama de fuerzas de la esfera que es lisa. Ojo, lisa. ¿Y qué fuerzas hay sobre esta esfera? Empezaremos por el peso, que siempre va vertical para abajo y que en esta ocasión sería 40 newton. Luego tenemos a la normal que es perpendicular a la superficie, formando 90 grados con la pared. Y en la cuerda tiene que haber la llamada tensión, que siempre va saliendo de la esfera, ¿no? Saliendo del cuerpo. Observa, por favor, que estas fuerzas tienen diferentes direcciones. ¿Qué te parece si las colocamos una tras otra y hacemos un triángulo con estas fuerzas? Empezaremos por el peso, la cual es una fuerza de valor 40 newton. A continuación, a la derecha está presente la normal y para cerrar la persecución está la tensión. Lo que viene ahora es que tú me ayudes a reconocer los ángulos interiores de este triángulo de fuerzas. Y para eso, fíjate en la figura original que vino con el enunciado. La normal con la pared vertical formaron 90. Entonces la normal y la vertical forman 90. Eso se repite en el triángulo de fuerzas. Normal con la vertical del peso forman 90. También observa que la tensión y la pared vertical forman 37. Repetimos eso, la tensión y la vertical del peso formarían 37. ¿Y cuánto es el ángulo que falta? Rápidamente me dices 53. Y se trata de un triángulo notable. Ahora es momento de recordar que en ese triángulo notable la relación entre los catetos y la hipotenusa es conocida. Relación de 3, 4, 5. Ahora debes comparar. El lado que corresponde al peso de 40 equivale a 4A. Esa es una igualdad que me dice que el valor de A sería 10. Luego que me están pidiendo la hipotenusa, que equivale a 5A, reemplazo y me sale que la tensión es 50 newton. Excelente, ¿eh? Sencillísimo. Pasemos a resolver más ejercicios. ¿Qué te parece? Vamos a trabajar unos cuantos ejercicios para que tú puedas convertirte en un experto de la estática. Ejemplo 3. Se muestra, dice, el equilibrio de un bloque de 20 newtons de peso y una esfera de 80 newtons, las cuales se encuentran unidas por una cuerda. Si las superficies en contacto son lisas, determina la fuerza normal que actúa sobre la esfera P. Ahí tienes tus alternativas. Empezamos con la solución. ¿Qué te parece si lo primero es analizar al bloque W? ¿Y qué fuerzas tiene el bloque W? Rápidamente tú las identificas, sería el peso de 20 y además en la cuerda la tensión. Son las dos únicas fuerzas que hay. Y observa que estas fuerzas son verticales, o sea, están en Y. Y por lo tanto lo que voy a hacer es igualarlas. Fuerzas dirigidas para arriba son igual valor que aquellas dirigidas hacia abajo, llegando a la conclusión que la tensión es 20. Recuerde ese dato, por favor. Ahora, a continuación, me toca analizar a la esferita P que está apoyada en el piso y sujetada de la cuerda. ¿Y qué fuerzas hay sobre ella? Pues tenemos su peso de 80, la tensión en la cuerda, que siempre va saliendo del cuerpo, recuerda que esa ya la tienes de valor 20, y la normal en el piso, normal vertical hacia arriba. Otra vez, el diagrama de fuerzas me ubica con solamente fuerzas verticales, es decir, fuerzas en Y. Y nuevamente igualamos fuerzas dirigidas para arriba con fuerzas dirigidas hacia abajo. En esta ocasión, para arriba tenemos
la tensión y la normal. Y para abajo lo igualamos con la única fuerza que hay, 80 newton. Como la tensión es un dato que tú ya conoces, 20 newton, lo reemplazas y resultaría que la normal vale 60 newton. Respuesta Mendel. Rápidamente pasemos al ejemplo 4. Dice, la gráfica nos muestra una barra de 6 kilogramos en reposo y apoyada sobre superficies lisas. Determina la reacción normal en la zona de contacto A. Usa gravedad de valor 10 metros por segundo cuadrado. Fíjate en la gráfica, tenemos dos zonas de contacto. Bien, empezamos. Solución. Lo primero que hay que hacer es dibujar las fuerzas de la barra. ¿Y qué fuerzas tienes en la barra? Pues empezamos por el peso, correcto, para abajo. La normal de A, que es perpendicular a la superficie, y tiene que haber otra normal en B, porque ahí también hay contacto, ¿no es cierto? Y esa normal de B también es perpendicular, pero a la superficie inclinada. ¿Observas a las fuerzas? ¿Te has dado cuenta que tienen diferentes direcciones? Entonces voy a hacer mi triángulo vectorial, mi triángulo de fuerzas. El peso para abajo, que es de valor 60, hacia la derecha la normal A, y para cerrar la persecución vendría la normal de B. A continuación ubicamos los ángulos. Ayúdame por favor. Mire el esquema original. La normal de A con el peso vertical forman 90. Eso lo vamos trayendo al triangulito de fuerzas. La normal y el peso formarían 90, ¿correcto? Otro dato importantísimo. Fíjate que la normal de B, al prolongarse con la horizontal, formaría 37. Y ese ángulo ya lo tenemos ubicado por acá, 37. Y automáticamente el otro ángulo sería 53. Una observación. Este ángulo de 53 que antes se había formado entre el plano inclinado y la horizontal, siempre se repite entre la normal y el peso, entre la normal del plano y el peso vertical. Siempre se repite el mismo ángulo. Acuérdate de eso, por favor. Ok, continuamos. Tenemos entonces un triángulo que es notable. La relación que cumplen los lados de este triángulo notable es una relación conocida de 3, 4, 5. Lo que viene ahora es comparar. Fíjate, el lado del peso, que es de 60 newton, equivale a 3A. Por lo tanto, A vale 20. Y como te están pidiendo la normal de A, que es equivalente a 4A, tu respuesta, ¿cuál sería? 80 newton. La respuesta Mendel. Pasemos rápidamente a nuestro quinto ejemplo. Este nos dice lo siguiente, chicos. Se muestra una esfera homogénea de 8 kilogramos y en reposo sobre una superficie inclinada. Determina el valor de la tensión que soporta la cuerda que la sujeta. Y ahí tenemos las alternativas, ¿ok? Perfecto. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para mi solución? Definitivamente dibujar las fuerzas sobre la esfera. ¿Y qué fuerzas consideras tú? Una de ellas es el peso, que va para abajo, su valor es 80. También tenemos la normal por el contacto con la superficie, la normal que es perpendicular a la superficie, no te olvides. Y por supuesto tendríamos la tensión que siempre salía del cuerpo. Muy bien, fuerzas en diferentes direcciones. ¿Lo has notado? Tienen distintas direcciones, así que vamos a hacer el triángulo de fuerzas. Empezamos por el peso, que es 80 y para abajo. Luego viene la normal de A. Y por último, para cerrar la persecución, iría la tensión. ¿Qué paso viene ahora? Verificar los ángulos. Fíjate por favor, si tú observas, voy a trazar esta línea de verde de referencia y con esta línea de verde acá se nota, fíjate, un pequeño triángulo donde tienes un ángulo agudo de 30 grados, por acá hay 90 porque son opuestos por el vértice, y entre la normal y la tensión el ángulo vendría a ser 60 grados. Eso lo voy a colocar por acá. Entre la normal y la tensión tengo el ángulo de 60 grados. ¿Y te acuerdas del dato que dijimos en el problema anterior, el 4? Que la normal del plano inclinado con el peso repetían el ángulo entre el plano y el horizontal. Es decir, que la normal con el peso aquí formarían 60 grados. Lo repetimos. ¿Y qué tipo de triángulo es este? ¿Lo has observado? Parece isósceles. No, pero fíjate bien, es equilátero. Es un triángulo equilátero y en un triángulo equilátero todos los lados son de igual tamaño. Así que tenemos que todos los lados valdrían 80 newton igual que el peso. Por lo tanto, la respuesta, la tensión de la cuerda, 80 newton. ¿Ves? Qué fácil es trabajar un problema de estática. Chicos, me despido de ustedes. Al final le estamos dejando una ficha de actividades, unos ejercicios para que ustedes practiquen mucho y se vuelvan unos expertos de la estática. Conmigo hasta la siguiente lección y muchas gracias por tu compañía. Adiós.